Una nueva invasión. Irak entrada 13. La noche era fría. La luna totalmente ovalada, estaba despejada, aclarando así la inmensa oscuridad. Los hombres habían apagado sus motores y luces, y sosegadamente el silencio se hizo imperturbable. O eso le pareció a Tim, poco antes de que Noriega informara con su acento ronco. «Listos, sargento M». «Bien», respondió Parson mientras colocaba rudamente un cargador en su M16A4. «La redada consta de 5 casas que hay que registrar. Nosotros, el núcleo 2 de la sección Zulu, nos encargaremos de 2 de ellas. Justamente las que están ubicadas en esta calle. La 2, Charlie entrará conmigo en una de ellas y vosotros, la 2, Delta, haréis lo propio en la otra. Todo al mismo tiempo, para evitar sorpresas. Quiero estar informado continuamente de cualquier inconveniente que tengáis. ¿Entendido?» «Sí, mi sargento M. No se preocupe». «Bien, cabo. No creo que haga falta recordarle que quiero que todos terminen la misión de una pieza. ¿Recibido? A la mínima, abrid fuego. Tenemos confirmación de que son agujeros de Al-Qaeda». «Sí, mi sargento M». Parson sacó un pequeño plano de la zona donde estaban marcadas las casas a registrar y señalando uno de los puntos indicados continuó. «Este edificio es vuestro objetivo. Está a unos 100 metros subiendo esas escaleras que hay en ese callejón. De todas formas, para que no haya equivocaciones, la fachada está marcada con luz estroboscópica. Recordad que solo podréis ver la luz que emite, con los visores nocturnos. ¿Alguna pregunta?» «Mi sargento M. ¿Qué buscamos exactamente?» «Yo qué coño sé, Moses. Buscamos cualquier cosa. Armas, informes de operaciones terroristas, jets, cedallines armados. Lo que sea». El sargento se contuvo esperando alguna pregunta más, pero ninguno dijo nada. «Bien, vamos al lío». La adrenalina, que recorría el cuerpo de Tim mientras subían las escaleras, jugaba chispeante en su estómago. Su cabeza, ya no era aquel envase lleno de dudas y preocupaciones. Poco a poco, se convertía en un recipiente lleno de sangre fría y calculador pensamiento. Él mismo sabía que ya no era el que fue hacía unos meses. Se sentía como iluminado. En sus manos, sopesaba reciamente la Mossberg 500. Acostumbrado a su M16A4, aquella escopeta de combate le resultaba algo incómoda y un poco más pesada. Ya había tenido contacto con aquel arma en el campo de tiro y lo que realmente le había encantado de ella, era la facilidad para encarar. Desde luego, pensaba, dentro de un edificio sería imposible fallar un disparo con aquel trasto. Con un gesto apresurado y sin parar de correr, activó su visor nocturno. Colocando sus binoculares a la altura de sus ojos, comenzó a ver todo claramente, con esas inconfundibles tonalidades de verde abarcando su visión. Doblaron una esquina más, todo estaba tranquilo y en silencio. Al frente, se toparon con el brillo casi blanco de la luz estroboscópica. Allí estaba la casa. Aparentemente tranquila y sin ninguna luz encendida en su interior. Sin decir nada, los marines se agruparon en la pared adyacente a la puerta principal de la casa, dejando a Tim pegado a ella. Todos se agacharon sin dejar de encarar sus armas, esperando órdenes. Acto seguido, Noriega avisó escuetamente por radio al sargento M. Parson de que estaban en posición. No hubo más tiempo para la calma. «Brecha», susurró el hondureño, mientras palmeaba la espalda de Tim. Acatando la orden automáticamente, colocó la bocacha de la escopeta en la cerradura de la puerta. Miró al lado contrario y apretó el gatillo. ¡Boom! La potencia del disparo arrancó parte de la débil puerta, que cedió hacia dentro del edificio, entornándose temblorosamente. El resto de los marines entraron apresuradamente, casi pegados unos de otros, mientras que Tim accionaba la corredera de su Mossberg, haciendo saltar así la vaina vacía que residía en la recámara, para colocarse automáticamente un nuevo cartucho. Rápidamente entró, justo detrás de sus compañeros. Se encontró entonces, en una especie de salón sencillamente vacío, con su televisión y sofá. Al fondo, un pasillo. Al encararlo, los marines escucharon unos gritos femeninos procedentes de una puerta. Sin vacilar, ni hablar. Los estadounidenses tomaron posiciones junto a ella e inmediatamente, la echaron abajo de un fuerte patadón propinado por Stockton. Dentro, una mujer gritaba aterrada tapando su cuerpo con las sábanas de la cama.
Junto a ella, un hombre con un exagerado vendaje en su brazo derecho, se afanaba por echar mano a un rifle AK-47 que tenía junto a la mesilla. Los dos marines que habían entrado en la habitación, ni pestañearon. Con una milimétrica coordinación, Stockton y Noriega dispararon a la vez sobre el sorprendido iraquí, que se desplomó sin vida sobre la cama. La mujer, que hasta aquel momento parecía estar en shock, reaccionó rápidamente, intentando alcanzar el rifle que había dejado caer su pareja sobre la cama. Pero una fuerte patada en su rostro, evitó alcanzarlo, proyectándola al suelo de la habitación totalmente noqueada. ¡Hija de puta!, espetó eufórico Pavalsky, mientras observaba cómo la cara de la joven inconsciente comenzaba a sangrar profusamente. Noriega agarró el rifle de procedencia rusa y lo lanzó fuera de la habitación mientras ordenaba: «Vamos. Continuemos». Tim, que estaba en el pasillo cubriendo la retaguardia, se puso en vanguardia al escuchar a su cabo. Al final, encontraron una rústica y desvencijada cocina, que hacía las veces de cuarto de baño, gracias al plato de ducha que había instalado. Justo enfrente, una nueva puerta. Al golpearla para entrar, Tim se encontró con tres niñas que en un rincón de la habitación, lloraban asustadas, bien apretadas entre sí, como si el calor de sus hermanas las fuera a proteger. Al verlas tan desconsoladas, Tim se avergonzó de estar apuntándolas, e instintivamente bajó la Mossberg. «Moses». «Sí, cabo», respondió sin dejar de mirar a las niñas, ya con una cara menos agresiva, y asomando una especie de sonrisa tranquilizadora, mientras les tendía la mano. «¿Esperas que se echen a tus brazos? Joder, Tim, eres todo corazón. Coño. Cógelas y mételas en la puta habitación donde están sus padres. Pavalsky. Espósalas y vigílalas. El resto, a registrar este puto agujero de mierda. A ver qué encontramos». «Nada», informó Stockton. «Yo tampoco he encontrado nada en el salón», continuó Noriega. «¿Hay algo en esa habitación, Pavalsky?» «Negativo». Se le pudo escuchar, entre el ruido que hacían al tirar las cosas que había dentro de los cajones, impunemente. Tim, algo más delicadamente, registraba los cajones y muebles de la cocina, pero tampoco encontraba indicios de que aquella casa fuera un nido de terroristas. Que aquel hombre tuviera un rifle en su casa, no significaba nada. Bagdad era la ciudad con más rifles de asalto per cápita del mundo, gracias al suministro indiscriminado que hizo su antiguo líder, Saddam Hussein, antes de la invasión norteamericana, para defender sus casas de la amenaza hereje. Descorazonado al pensar que se habían equivocado, se cruzó de brazos y agachó la cabeza, intentando pensar en algo agradable. Pero en ese instante, una extraña señal en el suelo le llamó la atención. Fijándose más detenidamente, se percató de que eran las marcas de algo de bastante peso que se había arrastrado numerosas veces en ese mismo lugar. No tardó en darse cuenta de que uno de los muebles era el causante de aquellos arañazos. Por un instante, se transportó a su infancia, al recordar los numerosos castigos que cayeron sobre él, por arrastrar los muebles en casa. Sin decir nada, agarró fuertemente aquella encimera y torpemente, la empujó como 1 metro. Efectivamente, acababa de encontrar algo. «¿Qué mierdas es esto?», preguntó sonriente Stockton. «Una puerta marine. Probablemente a un sótano, o un zulo. Es justo lo que buscábamos. Puede ser incluso un polvorín. Vamos a bajar. Moses. Conmigo». Una vez abierta, la pesada puerta les reveló unas improvisadas y estrechas escaleras en penumbra total. Pero gracias a los sofisticados visores nocturnos, pudieron tomarlas sin preocuparse en dónde pisaban. Al comenzar a bajar, un extraño olor a humedad y almizcle embriagó sus sentidos. Cuando casi llegaban al final de las escaleras, un extraño balbuceo les heló el alma. «¿Qué cojones? Hay alguien ahí, Moses. Atento». Los dos marines levantaron sus respectivas armas. Justo al final de las escaleras, había una bifurcación a la izquierda. Al tomarla, pudieron ver una especie de sótano de no más de 7 metros cuadrados. Junto a las paredes, había apiladas, grandes cajas de munición y armas. Pero aquello no fue lo que más les llamó la atención. En medio de aquel habitáculo, un gran pilar de madera sostenía todo aquello.
Pero atado sobre él, yacía de pie la figura grotesca de un hombre con la cabeza gacha, ataviado con un turbante iraquí en medio caído, que murmuraba cosas ininteligibles. Sin dejar de apuntarle, Noriega indicó a Tim. Debe ser un prisionero. Pero no pudo decir más, impresionado por la reacción enérgica que tuvo el hombre del turbante al escucharle hablar. Aruk. Gruñía continuamente, como poseído. ¿Qué demonios? Gritó estupefacto Tim. El hombre atado, no dejaba de revolverse inútilmente contra sus cadenas. Lleno de furia, se vencía todo lo que su sujeción le permitía hacia los dos marines. Los cuales, inquietados por aquella extraña reacción, incluso dieron un paso atrás, sin dejar de apuntarle. ¿Qué pollas le pasa a este tío? Se preguntaba incrédulamente. Voy a avisar al sargento M de este puto hallazgo. A ver qué cojones quiere que hagamos, joder. Pero justo cuando el cabo Noriega se disponía a dar parte por radio, unas descargas de disparos provenientes de arriba de la casa, les captó la atención. Mierda. ¿Qué cojones pasa ahora?